mató el marido. Hoy hace 12 días que Pamela está muerta. Se lo culpó solamente de homicidio, dándole una pena de 12 años. Ella hizo denuncia, pero no se la tomaron. No queremos más mujeres muertas por femicidio. ¡Ni una menos! Kiara Páez tenía 14 años y estaba embarazada cuando la asesinó su novio. El femicidio del adolescente ocurrió en Santa Fe y resultó ser el detonante que motivó el Ni Una Menos. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Ni Una Menos se puede analizar desde muchos puntos de vista, ¿no? Empezó como una reunión de poetas, artistas, escritoras que se juntaron a leer en la Biblioteca Nacional y empezó la contraseña Ni Una Menos. Luego eso se extendió en las redes sociales frente a un femicidio muy cruel y generó una movilización que yo digo que es espontánea, pero no espontánea. Ya conocíamos el triste, trágico y violentísimo final de Kiara Páez, esta adolescente que tenía 15 años, que vivía en Rufino, nuestra provincia de Santa Fe, que estaba embarazada y cuyo cadáver había sido encontrado y enterrado en la casa de Marcos Mansilla, quien era su novio en ese momento. Y a mí internamente me generó, por un lado, muchísima pena, muchísima tristeza y también mucho enojo, mucha bronca, como una impotencia enorme, porque veníamos de una seguidilla en la que las protagonistas eran chicas muy, muy jóvenes, adolescentes, que eran tapa de diarios, portadas de revistas, por ser víctimas de todos los tipos de violencias a las que somos sometidas las mujeres, y particular y principalmente en ese momento, mayo de 2015, las adolescentes. Y lo escribí desde, incluso está mal redactado, porque era una redacción desde las tripas, desde las vísceras, esto de decir, hagamos algo, salgamos a la calle, encontrémonos. Y de alguna manera ahí empezó a traccionarse en tiempo real con otras compañeras, hoy amigas, y por supuesto otras feministas y mujeres pertenecientes a distintos movimientos de mujeres que ya tenían por supuesto una militancia mucho más robusta, y ahí empezó a diagramarse y a pensarse lo que finalmente fue Ni Una Menos el 3 de junio de hace 10 años. En el Congreso de la Nación, de cientos de miles de personas con esa consigna. Yo creo que es el momento en el que la sociedad argentina vuelve masivo y público el problema de la violencia de género. Es un gran mensaje de la sociedad argentina. Esto es un problema público y masivo. La fecha fue el 3 de junio de 2015, un día frío de otoño donde miles de mujeres empezaron a poner al Congreso como punto de encuentro. Pero todo el país se sumó al grito y cerca de 500.000 personas marcharon, no solo en apoyo a la marcha, sino expresando que la violencia de género no es solo física, es también económica, psicológica, sexual, simbólica y mediática. Por supuesto, nunca me imaginé y no tomé dimensión de lo que significó no solo el tuit, sino las respuestas, la catarata y la ola de ideas que surgieron a partir de ese tuit. Es el momento en el que la sociedad pone el problema de la violencia de género como un problema colectivo, como un problema que tiene que ser objeto de política pública también de parte del Estado. Se abre un nuevo ciclo de luchas que por supuesto está marcado por toda la historia tan rica que tiene nuestro país de luchas protagonizadas por mujeres, desde las madres y abuelas de Plaza de Mayo, las piqueteras, las sindicalistas, las docentes. Creo que por eso Ni Una Menos surge en Argentina y no en otro lugar, ¿no? Y de hecho se irradia a todo el mundo. Fue una campaña de incidencia sin querer hacerlo, pero en realidad sí, tan fuerte que hoy sé que es incluso material de estudio en las universidades y en las facultades, no solamente aquí en la Argentina. Hay un movimiento que, aun si vos no militás en ese movimiento, te llegan las interpelaciones de ese movimiento que se expandió, porque en Argentina el movimiento de mujeres está presente en un montón de ámbitos, en las universidades, en las escuelas, en los hospitales y demás. El Ni Una Menos basta de femicidios eran 5 puntos que pedíamos en ese momento. Piensen ustedes que hace 10 años la Argentina no contaba con estadísticas oficiales de la cantidad de mujeres que eran asesinadas en nuestro país.
sí había relevamientos e informes de la sociedad civil, como por ejemplo la Casa del Encuentro. Logramos que por primera vez la Corte Suprema de Justicia año a año pueda dar un mapa, mostrar una imagen de lo que ocurre en cada una de las provincias. Según el Registro Nacional de Femicidios, hasta abril del 2025 se registraron 2.827 casos. Muchas mujeres empezaron incluso a tener una lectura retrospectiva de sus propias historias, en donde empezaron a encontrar abusos, empezaron a encontrar silencios, empezaron a encontrar naturalizaciones de violencias que hasta ese momento no las habían problematizado, ¿no? Fue un movimiento, una placa tectónica subjetiva para muchas mujeres. Se empezaron también a interpretar la historia de otra manera y también a formar relaciones o incluso a desestructurar relaciones basadas en jerarquías, en diferencias. Creo que abrió un desplazamiento que fue muy profundo en la vida de las mujeres argentinas. Exigíamos también mayor sensibilidad y sensibilización, mejor dicho, a las fuerzas de seguridad. La pregunta es, ¿lo logramos? Todavía no. Pedíamos también que el primer punto del plan de acción para erradicar las violencias hacia las mujeres se cumpla fehacientemente. Ese plan hoy prácticamente está vacío, desarticulado. Ni que hablar, por supuesto, pedíamos por la implementación de la ESI, de la educación sexual integral, que se aplique efectivamente en todo el país. Sigue siendo hoy más aún un gran pendiente. Pedíamos también el acompañamiento y el patrocinio jurídico para mujeres que quisieran o necesitasen denunciar a varones violentos. Este acompañamiento por parte de abogados y abogadas quedó prácticamente en la nada, a pesar de que también hay una ley que se logró después del 3 de junio. Yo creo que abrió un desplazamiento subjetivo para muchas mujeres y también suscitó que mujeres se encuentren con otras, ¿no? Se armaron muchos círculos de amigas, de discusión, de escucha, muchas redes. Digo, hay que pensar en los efectos y en los saldos del Ni Una Menos, mucho más allá de los días de las movilizaciones. Sino, bueno, cómo vemos y cómo medimos todo lo que se arma cuando se produce un gran proceso de resensibilización y de desplazamiento subjetivo tan masivo en una sociedad. A eso muchos le llaman revolución, de hecho. Yo creo que es una revolución. En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación realizó el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. En 2016, la Defensoría del Público de la Nación publicó una guía para el tratamiento mediático responsable de casos de violencia contra las mujeres, donde se difundieron a los medios de comunicación una serie de recomendaciones para comunicar estos hechos. En 2017 se sancionó la Ley 27.412 de paridad de género en ámbitos de representación política, que establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones. En 2018 se sancionó la Ley Brisa en honor a una de las hijas de Dayana Barrionuevo, asesinada por su expareja. La normativa establece un régimen de reparación económica para hijos de víctimas de femicidios equivalente a una jubilación mínima. En 2018 se sancionó la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, por el caso del femicidio de Micaela García. Establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. En 2019 se creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. En diciembre del 2020, el Senado argentino aprobó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de embarazo. Falta mucho, muchísimo, por supuesto que sí. Estamos ante una realidad sumamente compleja, algunos podrían decir que es improvisadora, yo diría que triste. Yo creo que hay que hacer un ejercicio que no puede ser solamente quedarse con la sensación de desamparo y destrucción del presente, sino que hay que entender que los procesos sociales son largos, tienen avances y tienen retrocesos, y que no se puede destruir todo tampoco. Y los cambios que se hicieron Ni Una Menos, por más que el gobierno intente ir para atrás, ninguna de nosotras es la misma, por más que intenten sacarnos todo. Yo creo que hay que vivirlo como una celebración, porque hay que reivindicar todo lo que el esfuerzo militante que hicimos
por juntarnos con otras, por tratar de encontrarnos más allá de las diferencias, por tratar de armar documentos, agendas, por poner el cuerpo en la calle una y otra vez. Yo pensaba con respecto a estos 10 años, en estos últimos días, ¿quiénes éramos nosotros hace 10 años? ¿Qué te pasaba a vos cuando saliste a la calle esa tarde del 3 de junio, cuando saliste de la escuela, de la facultad, del laburo y decidiste ir a la plaza? ¿Por qué fuiste? ¿Qué bandera abrazaste? ¿Qué foto llevaste entre tus manos o incluso tu propia historia? Y me parece que esa misma pregunta, repetirla hoy a los que van a estar en las plazas o en las calles este 3 de junio, tiene un valor doble. Nadie es libre individualmente, la libertad se construye colectivamente. Muchas de las cuestiones que hoy se pueden encontrar como sensaciones de libertad se consiguieron en generaciones anteriores que salieron a luchar. Incluso la posibilidad de decir no frente a una situación de violencia se construye colectivamente por generaciones anteriores. Me parece que hay que redoblar y entender que estas calles nos pertenecen, que esto es para todos, que ese 3 de junio fue un mojón en la historia de los movimientos de mujeres de nuestro país, en el feminismo en la Argentina y en la región, y que vamos a defenderlo con uñas y dientes porque es nuestra fecha, es nuestro lugar, es nuestro espacio. Así que por eso hay que volver, ni más ni menos, para defender lo que tenemos. Que resuene fuerte.